y una vez más les voy a pedir unas fuertes palmas para la gloria del Señor y para recibir con nosotros al pastor Sánchez. Amén, pastor, todo su tiempo para compartir la bendición. Una vez muy buenas tardes. Es un gran alivio ya también poderme explayar un poquito y no tener que esperar a la traducción, que tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que pues el tiempo se alarga, para esperar a que se haga la traducción. Esa es la desventaja. La ventaja es que los que hablan español e italiano escuchan el mensaje 2 veces. Eso quiere decir que Dios les ama mucho para estarles repitiendo el mensaje 2 veces. Entonces, bueno, pues en esta ocasión vamos a dar el mensaje en español, y esto lo que va a ayudar es a que podamos avanzar, que pueda ser mucho más fluido en la tercera parte de la enseñanza que voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con el tercer fundamento de nuestra fe. Es algo que yo no tenía planeado, realmente yo no sabía que iba a estar el día de hoy compartiendo 3 mensajes en el día de hoy, y bueno, por un lado me estoy empezando a sentir, en México decimos que nos sentimos después de una jornada muy larga como un limón de taquería. Limón de taquería. ¿Saben qué es un limón? O saben que es un limón, obviamente. Y taquería, en México se usan mucho unos puestos donde venden tacos. Ustedes saben que el taco es algo muy típico en México. Y pues siempre todos los tacos se comen con limón. Se les pone limón ahí a la carne, salsa y todo. Ya se le está empezando a antojar. Y pues se usa mucho exprimir el limón, exprimirlo. Y al final se quedan un montón de limones súper exprimidos. Y luego, para todavía aprovechar que no se desperdicie, con lo que sobró se hace un agua, se licúa, se mete en la licuadora para hacer agua de limón. Entonces, pues así me siento un poco a estas alturas, como limón de taquería, después de los 2 mensajes anteriores y ahora el tercero. Pero es una bendición, porque de esa manera me permite compartir con ustedes cuáles son los 3 fundamentos de nuestra fe. Los 3 fundamentos más importantes de nuestra fe. El mensaje de la mañana, el primer mensaje que hice aquí, trató sobre el Salmo 126, sobre ese lindo canto que incluso acabamos de cantar: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión. Seremos como los que sueñan. ¿Y quién quisiera que el Señor hiciera volver la cautividad de Sión? Levanten la mano los que digan: yo quiero que el Señor haga volver la cautividad de Sión. Y bueno, ahí aprendimos quién es la cautividad de Sión. La cautividad de Sión son todos aquellos que vivían originalmente en Jerusalén, en Sión, Jerusalén, y fueron llevados al cautiverio entre las naciones, y algún día volverán. Algún día el Señor les hará volver por medio del pastor de Israel, les hará volver. Y entonces, cuando eso suceda, cuando el Señor vuelva a la cautividad de Sión, entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y la pregunta es: ¿quién hará volver la cautividad de Sión? ¿Quién será el pastor que hará volver la cautividad de Sión? ¿Quién? ¿Quién hará volver la cautividad de Sión? ¿Quién hará volver a las ovejas perdidas? ¿Quién las regresará al redil? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ustedes saben? ¿Quién? A ver, díganlo como si estuvieran convencidos. ¿Quién hará volver la cautividad de Sión? ¿Quién hará volver a las ovejas perdidas otra vez al redil? ¿Quién es el buen pastor? A ver, díganlo fuerte, a una voz. Jesús, Jesucristo. Se conoce entre las naciones como Jesús, Jesucristo, Yeshua en hebreo, salvación. Él hará volver la cautividad de Sión. Él es el pastor que ha de volver a las ovejas al redil. Y bueno, pues el mensaje de la mañana habló de ese primer fundamento que cambió nuestras vidas para siempre, y es la comprensión y el entendimiento de Yeshua como el pastor de nuestras almas, como aquel que dio su vida en rescate por todos nosotros.
Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es el que compartimos el que compartí en el mensaje anterior, y es el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento de la importancia de no enseñar de la Biblia, sino enseñar la Biblia. ¿Quién estuvo aquí en el mensaje anterior? A ver, levanten la mano. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuál dijimos que es la diferencia entre predicar de la Biblia y predicar la Biblia? ¿Se acuerdan la diferencia? Predicar de la Biblia es que yo escojo el tema de acuerdo a lo que más me llama la atención, lo que más se me facilita predicar, y utilizo versículos de aquí y de allá para exponer un tema. Ese es predicar de la Biblia. Predicar la Biblia es que yo enseño conforme al contexto de lo que está escrito, línea por línea, renglón tras renglón. Yo me acomodo, me conformo a lo que dice la Escritura y enseño libros completos de la Biblia. ¿Okay? Ese es el segundo fundamento que cambió nuestras vidas. El aprender la Biblia de manera sistemática, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es la única manera de poder entender la película completa. ¿De qué se trata toda la historia de la Biblia? Porque la Biblia es como una película. La Biblia es como un rompecabezas, que si tú no tienes todas las piezas del rompecabezas y no las tienes armadas, no vas a entender. ¿Qué pasa si tú agarras un rompecabezas y no te enseñan la imagen del rompecabezas? Te dejan ahí las piezas. Imagínate un rompecabezas de 500 piezas y no te enseñan la caja, no te enseñan la portada, no sabes qué es lo que estás armando. ¿Tú crees que podrías armar un rompecabezas de 500 piezas sin que te enseñen qué estás armando? ¿Lo puedes hacer? No puedes hacer. Bueno, eso es equivalente a lo que se trata de hacer cuando se expone la Biblia por versículos. Cada versículo es como una pieza del rompecabezas. Pero si nunca te han dicho en general de qué se trata la Biblia, si no te he enseñado la panorámica completa de qué se trata la Biblia, pues entonces no vas a poder armar el rompecabezas. Incluso va a haber piezas, va a haber versículos que tú vas a pensar que contradicen a otros. Vas a decir, este versículo no entiendo porque está casi acá, en este otro versículo me dicen otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Se me hace que este versículo como que ya no sé a cuál hacerle caso. ¿Te ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado eso? Que no entiendes lo que dice un versículo y el otro, no entiendes, que ves ciertas contradicciones en la Biblia. Bueno, entonces, en este tercer mensaje, ya que hablamos del que nos ha de traer de regreso, ya que hablamos de la importancia de estudiar la Biblia verso por verso, ahora en este tercer mensaje vamos a dar un panorama de la película completa. ¿A quién le gusta ver películas? Levanten la mano de los que les gustan ver películas. ¿Por qué nos gustan ver películas? Porque nos gustan las historias. Nos gustan las historias. Aprendemos mejor cuando nos enseñan una historia. A todos cuando éramos niños nos encantaba que nos leyeran un cuento, ¿sí o no? Bueno, la Biblia es una historia. La Biblia es la historia de una familia. De eso se trata la Biblia. La Biblia no es un cuento de hadas que te dice, érase una vez en una tierra lejana, hace muchos años. O sea, la Biblia no te dice eso. La Biblia te da tiempos específicos, te da lugares específicos, te da nombres verificables, y es por eso que la Biblia, aún después de tantos años, sigue siendo vigente y sigue siendo el más grande bestseller de la historia, porque nadie ha sido capaz, nadie que estudie la Biblia con seriedad ha sido capaz de desacreditarla. ¿Por qué? Porque todas las historias, todos los lugares, todas las fechas que están ahí pueden ser verificadas. Así que si tú quieres entender las piezas aisladas del rompecabezas, a lo mejor tienes un montón de versículos que ya te aprendiste de memoria, pero que no logras hilar como parte de una película. Y vamos a ver el día de hoy un panorama
a ver si puedo romper el récord de contarte la historia de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en 7 horas. A ver si lo logro. No se asuste. Voy a ver si lo logro en 1 hora, ¿ok? Tómenme el tiempo, chéquenme, ya si a la hora no termino, me dicen córtale, párale, y esta historia continuará. El resto ya se los dejo a ustedes que lo continúen, ¿ok? Bueno, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿Cómo podemos saber? Muy fácil. Tenemos que entender primero que la Biblia no es un solo libro. La Biblia es una colección de 66 libros, escritos en diferentes épocas de la historia, escrita por alrededor de 40 autores, ¿okay? En aproximadamente un periodo de alrededor de 1500 años. Muchos de los autores que escribieron la Biblia ni siquiera se conocieron entre sí. Unos escribieron en una época, otros escribieron en otra época. Unos eran de un nivel social, cultural alto, otros eran de un nivel social, cultural muy bajo. Hay una gran diversidad, los autores son bastante diversos. Había desde campesinos hasta gente de niveles muy altos, reyes escribieron las escrituras. Entonces, la Biblia en realidad es un conjunto de 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, conocido como Antiguo Testamento, 27 libros o cartas en el Nuevo Testamento. Y de entrada, la Biblia es un conjunto, una colección que después alguien que por razones que no vamos a tocar acá, simplemente dividió estos 66 libros en 2 secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en realidad esto no es que el Antiguo Testamento sea una cosa, no es que Dios haya dicho, bueno, de Génesis a Malaquías a mí se me ocurre que las cosas sean así, y ahora de Mateo a Apocalipsis ya cambié de opinión y ahora las cosas van a ser así. Eso sería absurdo, porque Dios no cambia, Dios no se arrepiente, Dios no dice, caray, aquí me equivoqué, aquí como que no estaba muy completo el mensaje, aquí ahora sí ya les digo cómo está la cosa. Dios no puede ser así. Ambas secciones vamos a ver que simplemente fueron añadidas después por una cuestión más que nada teológica, doctrinal, pero en realidad si estudiamos la Biblia a profundidad nos vamos a dar cuenta que los 66 libros están en perfecta armonía, que un editor fuera de la dimensión del tiempo fue quien inspiró a todos los autores, a los alrededor de 40 autores, alguien que está fuera de la dimensión del tiempo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque a pesar de que ellos escribieron en distintas épocas y ellos tenían contextos diferentes, en realidad todos concuerdan en el mismo tema. Tú te imaginas que agarres a 10 personas diferentes, de diferentes contextos, y les digas que se pongan de acuerdo sobre un tema complejo como el amor, como la fe, y que escriban cada quien su libro, y que cada quien defina lo que para uno de ellos es el amor, que es Dios y todas estas cosas. ¿Tú crees que esos 10 autores podían concordar? Pues es obvio que no. Eso es lo sobrenatural de la Biblia, que todos los autores concuerdan en un mismo mensaje. Ahora, una vez más, ¿cómo podemos saber cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Cómo? Pues de qué es de lo que trata la mayoría de los capítulos de la Biblia, la mayoría de los libros de la Biblia, ¿de qué tratan? Si ustedes comienzan a leer desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22, ¿de qué trata? ¿De qué trata Génesis capítulo 12? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿quién me dice, sin ir a la Biblia, de qué se trata Génesis 12? A ver, voluntario. Génesis 12, ¿quién me dice? ¿Qué pasó? A ver, estudiantes, ¿de qué se trata Génesis 12? Un voluntario. Sin ver, si ya lo estoy viendo ahí como que están haciendo trampita. Sin ver. Génesis 12, ¿de qué se trata? Rápidamente.
la bendición de Abraham, el llamado de Abraham, la promesa dada a Abraham. De eso trata Génesis 12. ¿Y en qué termina Apocalipsis 22? La parte final de Apocalipsis, ¿en qué termina? ¿Qué es lo que desciende del cielo? La Nueva Jerusalén. ¿Que tiene cuántas puertas? ¿Cuántas puertas tiene la Nueva Jerusalén? ¿Cuántas puertas? 12 puertas. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Oigan, sí han leído la Biblia, ¿verdad? Sí han leído el libro de Apocalipsis. Por las 12 tribus de Israel. ¿Quién fue Israel? El hijo de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham. De modo que la Biblia, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, se trata de la descendencia de Abraham. Y del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 es solamente como la introducción para que te digan de dónde salió Abraham. Nada más. Entonces, ¿será que es importante conocer la historia de la familia de Abraham para entender la Biblia? Si del capítulo 12 de Génesis al capítulo 22 de Apocalipsis trata de Abraham y su descendencia, ¿crees que será importante saber la historia de los hijos de Abraham? ¿Crees que será importante o no será tan importante? Si es que crees que la Biblia es la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a ver el tema central de la Biblia, la historia de una familia. Esta es la historia de una familia y estoy estrenando esta presentación. Esta yo no la hice, me la acaban de mandar, me la mandaron hace como 3 días, me sorprendí y bueno, me va a servir justo para ilustrar todo esto. La historia de una familia es una presentación en PowerPoint, quien quiera la va a poder tener al final, hecha con dibujitos, como para niños. Hagan de cuenta que ustedes son niños y les voy a contar una historia. Nada más que no es un cuento, es una historia de la vida real. ¿Ok? Y con dibujitos, con manzanitas, casi les voy a explicar la historia de la película de la Biblia. Ok, historia de una familia y, perdón, todavía no le cambies la anterior. Si se dan cuenta, pues esos símbolos son muy significativos. Curiosamente, aquí están, miren. Aquí están símbolos muy importantes de esta familia. Y este pececito también es muy importante para esta familia. Muchos podrían pensar, bueno, este pececito pues como que se coló ahí, ¿no? O sea, como que son de las naciones, están ahí medios colados, pero vamos a ver que este pececito tiene una gran relación con esa familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta ahorita, y me llama mucho la atención que esta congregación se llama Tabernáculo Bautista Amigos de Israel, ¿verdad? Amigos de Israel. Generalmente la iglesia, entre más estudian, más se está empezando a dar cuenta la iglesia de su común fe con el pueblo de Israel. Y muchas iglesias últimamente están empezando a entender su relación tan profunda con el pueblo de Israel. Pero por muchos siglos esto no fue así. Por muchos siglos la iglesia no consideraba a Israel su amigo. Si ustedes analizan la historia de la iglesia, históricamente la iglesia no ha dicho los judíos son nuestros amigos. Históricamente, ¿qué ha sucedido? Los ha perseguido y dicho son nuestros enemigos. El hecho de que ustedes digan somos amigos de Israel, wow, es un milagro, eso es un gran avance. Pero hoy te voy a demostrar con la película que hay una gran diferencia entre decir soy amigo de Israel y soy hermano de Israel. Esa es una gran diferencia. Una cosa es decir soy amigo y otra cosa es soy hermano. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré. Hay una gran diferencia. Y esto solamente lo puedes entender cuando entiendas tu herencia en común con el pueblo de Israel. Así que vamos a ver la historia de la familia. Ahora sí, la siguiente, por favor. Dios llamó a Abraham. A partir del capítulo 12 comenzamos la historia. Juro por mí mismo, afirma el Señor,
que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Génesis capítulo 22. Ahí está la promesa. Y le prometió que su descendencia sería como las estrellas en multitud. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos descendientes biológicos de Abraham actualmente, de Abraham, Isaac y Jacob, cuántos descendientes son contados en el mundo que pueden decir, yo desciendo biológicamente de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quiénes podemos decir que son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob actualmente? ¿Quiénes? ¿Qué pueblo? ¿Los chinos? No, el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Ustedes saben cuántos judíos existen en el mundo actualmente aproximadamente? ¿Saben? Alrededor de 14 millones de judíos. 14 millones de judíos. ¿Cuántos habitantes en el planeta Tierra hay? ¿Saben cuántas personas hay en el planeta Tierra? Estamos llegando a los 7,000 millones de habitantes. 7,000 millones de habitantes. Tan solo chinos hay más de 1,000 millones de habitantes. Alrededor de 1,300 millones de habitantes. La pregunta es, ¿tú crees que la palabra de Dios es verdadera? ¿Tú crees que lo que Él dijo se tiene que cumplir? Entonces hazte esa pregunta. ¿Dónde están las multitudes incontables de descendencia biológica? No estoy hablando de descendencia espiritual. La promesa fue muy específica de que su simiente, por eso es que Abraham dijo, pero ¿cómo si mi esposa es estéril? O sea, estamos hablando de una descendencia biológica, no de espiritual, no, biológica. Abraham era anciano, su esposa era estéril, Sara era estéril, le cambió el nombre de Abram. Abram significa padre de un pueblo, y le puso por nombre Abraham, que significa padre de una muchedumbre, de una multitud de naciones. La pregunta es, ¿será que los 14 millones de judíos, que no es ni el 1% de la población mundial, son la promesa que Dios le hizo? Entonces la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde están los descendientes de Abraham? Biológicos, ¿dónde están? ¿Solo 14 millones? ¿Eso es todo? Vamos a seguir leyendo. Siguiente diapositiva. Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, lo que les acabo de decir, y le dijo, de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, de muchos países. Y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Es un pacto perpetuo, no puede abrogarse. Génesis 17:3. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac. Génesis 25. Y después viene la historia de Jacob. Tu nombre es Jacob, pero de aquí en adelante te llamarás Israel. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación. Fíjense lo que le dice a Jacob. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Esa es la promesa dada a Jacob. De ti saldrá una nación y una comunidad de naciones. Actualmente la nación que está viviendo en Israel es la nación judía, la nación de Judá. Pero la promesa es que aparte de una nación, le va a dar una comunidad de naciones. Y una vez más, estamos hablando de una promesa literal, biológica. Y dice, y la tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y a tus descendientes. Esto está en Génesis capítulo 35. Así que está la promesa de la tierra prometida para toda la descendencia. ¿Ok? Seguimos a la siguiente página. Jacob, es decir, Israel significa el que vence con Dios, el que prevalece con Dios, tiene 12 hijos varones, tiene una hija también, pero los 12 hijos que se mencionan son
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. ¿Ok? Esas son las 12 tribus de Israel, los que forman las 12 tribus de Israel, que después se repartirían la tierra. Vamos a la siguiente. Y de esos 12 hijos, él elige a uno de ellos como el primogénito. ¿Cuál era la labor del primogénito en esa época? El primogénito era el responsable de preservar a la familia. Era el que iba a sustituir al padre cuando el padre falleciera, el que iba a llevar el liderazgo y la responsabilidad de preservar a la familia, al clan, era el primogénito. ¿A quién le dio la primogenitura? No siempre la primogenitura se le daba al que nacía primero. A veces se escogía a otro. En el caso de las 12 tribus, Jacob, ¿a quién le dio la primogenitura? ¿A quién le dio el derecho de preservar a la familia? ¿A quién? Oigan, sí estoy en una congregación de creyentes en la Biblia, ¿verdad? Ya me estoy espantando. No me metí a otro. Ok, ¿a quién le dio Jacob el derecho de la primogenitura de sus 12 hijos? ¿A quién? A José, a Yosef. José el soñador. ¿Se acuerdan que por eso sus hermanos se llenaron de celos y etcétera, etcétera, y se fue a Egipto, etcétera? Bueno, se la da a José. El nombre José en hebreo es Yosef, que significa Dios añadirá. Dios añadirá. Y Yosef, los hermanos se ponen celosos, no quieren reconocer que él es el primogénito y quieren matarlo. Conocen la historia. Y finalmente lo venden y es llevado a Egipto. Y en Egipto le ponen por nombre Safnat Panea. Es el nombre que le dan a Yosef, que según algunos comentaristas, el nombre Safnat Panea no se sabe a ciencia cierta qué significa en egipcio, pero según algunos dicen que significa Dios habla y vive, o dador de vida, porque él fue el que proveyó de pan al pueblo de Egipto cuando vino la hambre, ¿se acuerdan de la historia? Entonces, interesante, porque aquí tenemos a un hermano que fue rechazado por sus hermanos, fue vendido a extranjeros, y estando en el extranjero se convierte en el proveedor de pan a las naciones. ¿Les suena familiar la historia de Yosef, de José con alguien más? Que es rechazado por sus hermanos y que está en las naciones proveyendo de pan. ¿Les suena familiar la historia? ¿Con quién les suena familiar la historia de Yosef? ¿Quién está en una situación similar? Rechazado por sus hermanos, desconocido por sus hermanos. De hecho, cuando sus hermanos lo veían, no lo reconocían, pero él está proveyendo de pan en una nación extranjera. ¿A quién les suena familiar la historia? ¿A quién? ¿Alguien? ¿Quién es esta mujer que me está contestando todas las preguntas? A Yeshua, ¿ok? A Jesucristo, ¿ok? Es una historia muy similar. Muchas de las historias, más bien, ahí es donde empezamos a ver la autoría, cómo es que Dios es el que es el autor de la Escritura, porque todas las historias de la Escritura nos apuntan a un personaje. Todas las historias nos apuntan a un personaje que habría de venir. Así que, bueno, tenemos a Yosef, que pues en Egipto cambia su identidad, cambia su personalidad, por eso es que sus hermanos ya no lo reconocen. Y estando en Egipto, Yosef tiene 2 hijos. Uno se llama Manasés, que significa Dios me hace olvidar, Dios me hará olvidar. ¿Por qué? Porque pues, me hará olvidar de lo que me hicieron mis hermanos. Y el otro hijo se llama Efraín. Aquí están los 2 hijos de Yosef, Efraín y Manasés. Efraín significa fructífero. Eso significa el nombre Efraín. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, al final, conocen la historia, llegaron los hermanos de Yosef, se reúnen y después de muchos años él se da a conocer, se muestra como su hermano, les revela su identidad, se quita el disfraz egipcio, deja de hablarle por medio de traductores y ya les habla directamente. ¿Qué evento ustedes creen que corresponde a eso? En el futuro, ¿a qué se parecerá esa historia? Cuando alguien se quite todo el disfraz grecorromano
y empiece a hablarles en hebreo a sus hermanos. ¿Quién creen que hará esta misma historia una vez más? Jesucristo. Jesucristo actualmente está con un disfraz extranjero. Por eso es que sus hermanos no lo reconocen. Pero llegará el momento en que Él se quite el disfraz, que les hable directamente y entonces sabrán quién fue. Y bueno, en ese momento se da a conocer, les dice: soy yo su hermano, traigan a nuestro padre y vengan todos a vivir conmigo a Egipto. Aquí están las tribus, sus hermanos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, Benjamín. Vamos a la siguiente. Y bueno, pues una vez que se da a conocer a sus hermanos, manda a traer a su papá, a Jacob, y cuando llega Jacob, Jacob le dice: ¿quiénes son estos dos hijos que te nacieron? Dice: yo no pensé que los iba a conocer, yo no pensé que te iba a volver a ver, y no nada más te veo a ti, sino veo a tus hijos. Dice: tráemelos para que los bendiga, tráemelos para que los adopte. Y en ese momento Jacob o Israel les va a estos hijos que le nacieron en el exilio, a José, los va a tomar como sus propios hijos. Y cuando los va a bendecir, lo que va a hacer Jacob es pasarle la estafeta, pasarle la primogenitura a José, transmitírsela al que sigue. ¿Quién es el que va a tomar ahora la responsabilidad que tenía José de preservar a la familia? ¿Quién es? Efraín. Efraín. Pero Efraín es el menor. Entonces José dice: oye, pero él es el menor, el mayor es Manasés. Y entonces dice Jacob, dice Israel: lo sé, hijo mío, lo sé. Le dice José: así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Pero Jacob le dice: lo sé, hijo mío, pero el menor, Efraín significa fructífero, doble fruto, será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. La descendencia de Efraín formará la comunidad de naciones que Dios le había prometido a Jacob. Él será el que cumplirá la promesa que Dios me dio de formar una comunidad, un conjunto de países. Y cruza las manos para bendecirlos. Y al cruzar las manos, ¿qué figura se forma? ¿Qué figura se forma al cruzar las manos? Un pez. De hecho, la palabra en hebreo que se utiliza cuando les dice que se multipliquen es la palabra dagú, que de ahí viene la palabra dag, que significa pez. Ahora pueden entender por qué es que Yeshua escogió como discípulos pescadores. Ahora pueden entender por qué Jeremías en el capítulo 16 profetizó que iba a haber un segundo éxodo, que ese segundo éxodo sería mucho mayor que el éxodo de Egipto, que el segundo éxodo no sería nada más de un país, no sería solo de Egipto como fue de Egipto, sino el segundo éxodo sería de todas las naciones a donde Israel fue dispersado. Así que aquí está la profecía de Jacob y vamos a ver históricamente cómo se cumplió. Sigamos a la siguiente. Todo eso que vimos anteriormente está en Génesis capítulo 48 y bueno, continuamos. Dice: años más tarde, un faraón que no conocía a Yosef los hace esclavos y bueno, aquí están todos los israelitas en Egipto. Le dijo: antes de que cumpla la promesa, van a estar 400 años en Egipto. Y pues estaban ahí siendo esclavos y clamaron diciendo: Señor, Dios de nuestros padres, sálvanos, libéranos, sácanos de esta esclavitud. Y pues el Señor escuchó su lamento. ¿Sabes cuándo es que el Señor sacará del cautiverio y de la esclavitud ahora a todos los hijos de Israel que están entre las naciones? ¿Sabes cuándo? Cuando su pueblo clame, cuando su pueblo diga: ya no quiero más esta esclavitud de estos sistemas que nos están oprimiendo, Señor, sácanos de aquí. Es ahí cuando el Señor escuchará. Pero mientras sus hijos estén muy cómodos entre las naciones, va a ser difícil que el Señor nos saque. Y bueno, seguimos a la siguiente.
Dios oye el clamor de su pueblo. Dios escoge a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, envía plagas para que Faraón los deje salir, pero se niega hasta una plaga final, la muerte de todo primogénito. Para que no hubiera muerte entre los israelitas, debían tomar un cordero. Entonces, 10 plagas, la última plaga con la cual los va a sacar de Egipto es el sacrificio de un cordero. Ponen la sangre, y dice: la sangre les será por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Y ese día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor por todas sus generaciones, como ordenanza perpetua. Y ahí está la institución de lo que después se conoce con los siglos como la Cena del Señor. Cuando Yeshua estaba celebrando la cena, en realidad lo que estaba haciendo era la Pascua. Una vez al año se celebra la Pascua, la salida de Egipto. Pero Yeshua lo que dice es: cada vez que ustedes hagan esto, lo hagan en memoria de mí. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer Yeshua, el Mesías, en el futuro? Lo mismo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero un profeta como él habría de venir para sacar a su pueblo de todas las naciones. De manera que cada que tú y yo participamos de la Pascua, estamos con la esperanza de ese día cuando Él nos sacará de entre todas las naciones. Sigamos a la siguiente. Faraón los deja salir, pero se arrepiente y los persigue. Dios abre el mar para que pasen los israelitas y luego cae sobre los egipcios. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. Esto está en el libro de Éxodo. Y bueno, hasta lo cantamos, ¿no? Echó a la mar los carros de Faraón. Lo cantamos, ¿no? Ok. Siguiente. Dios hace un pacto con Israel. Es decir, Dios no dejó a su pueblo después de que lo saca de Egipto, no lo dejó ahí vagar por el desierto. Lo saca de Egipto con un propósito. Lo saca de Egipto para llevarlo ¿a dónde? ¿Cuál fue la siguiente parada después de Egipto? La siguiente parada fue el monte Sinaí. Es donde les dice que acampen y es donde Él va a entrar en un convenio, en un pacto, en una alianza y más específicamente en un matrimonio con su pueblo. Y es ahí, en el monte Sinaí, donde Dios le pide matrimonio a las 12 tribus de Israel. Les ofrece matrimonio. Les dice: ¿quieres recibir mi pacto? ¿Quieres ser mi pueblo escogido? ¿Tú quieres ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes? Toma mi pacto. Y en ese momento Israel abraza el pacto. Los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. En hebreo, Naaseh v'nishma. Haremos y escucharemos. Todo lo que tú digas, lo haremos. Y entonces el Señor dice así: bueno, esto es lo que quiero que hagas. Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí, no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en los cielos y en la tierra, en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. No usen mi nombre sin el respeto que merece. No usen mi nombre en vano. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles, no forniquen, ni adulteren, no roben, no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, no codicien. ¿Ok? Y esto es una paráfrasis de los 10 mandamientos que todos conocemos. Y el pueblo de Israel dice: ok, lo acepto. ¿Ok? Siguiente lámina. Y Dios les promete que Él estaría con ellos, que si ellos obedecían su pacto, Él siempre estaría con ellos. Establece sacerdocio, solo levitas, un sistema de ofrendas y sacrificios para el perdón de los pecados o transgresiones al pacto y cómo honrar a Dios. Es decir, todos los que transgredan los mandamientos, porque pecado, ¿qué es pecado? Pecado es transgredir los mandamientos que Dios le dio. Primera de Juan capítulo 3 dice: pecado es infracción a la ley. De manera que el sistema de sacrificios en el tabernáculo sirven para
cubrir los pecados que cometan todos los israelitas, ¿ok? Y bueno, ustedes conocen el tabernáculo, el sacerdocio, etcétera, etcétera. Y sigamos al siguiente lámina. Y las señales de la relación de esta familia con Dios son el pacto con Dios, cumplir los mandamientos, estatutos y ordenanzas escritas en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el sacerdocio y el continuo sacrificio, las fiestas señaladas por Dios como citas, cada una en sus fechas, un grupo en primavera y otro en otoño, anunciando las 2 venidas del Mesías que daría cumplimiento a estas fiestas. En primavera, la fiesta de la Pascua. Pascua significa pasar por alto, que es cuando el ángel pasó por alto cuando vio la sangre. Eso significa Pascua, pasar por alto. Pascua es la sangre del cordero, libera de la muerte. La siguiente, panes sin levadura, que está dentro de la fiesta de la Pascua. Es la levadura, representa el pecado que hay que eliminar, por eso se comen panes sin levaduras. Después viene la fiesta de las primicias o los primeros frutos, Bikurim, que se presentaban los primeros frutos de las cosechas delante de Dios, y estos primeros frutos representan la resurrección del Mesías. Y después, por último, viene la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot. 50 días después de las primicias, recordaba la entrega de la Torá, el pacto en Sinaí. Es decir, cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, fue el día de Pentecostés. De manera que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, estaban reunidos en el día de Pentecostés, estaban recordando el día que se entregó la Torá, el día que Dios dio las tablas de la ley, ¿ok? Y después, en otoño, vienen la fiesta de las trompetas, que ya va a ser muy próximamente, el día corresponde en el calendario gregoriano, el 27 de septiembre, se celebra la fiesta de las trompetas, que es una fiesta en el que se toca un shofar, en un llamado al pueblo para que se arrepienta. Después viene el día de la expiación, o la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, un día de ayuno, de arrepentimiento. Y por último, la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos, recordando que la vida en la tierra es temporal, que nuestro cuerpo es vivienda temporal y que entre Egipto y la tierra prometida habitaron en tiendas o viviendas temporales. Y la fiesta que ya vimos en el 4º mandamiento, el Shabbat, el 7º día. También tenían una señal física, la circuncisión. Todo varón debía circuncidarse el 8º día de vida al momento de convertirse a la fe hebrea. Y este es el pacto que le entrega al pueblo de Israel, ¿ok? Siguiente, por favor. Así que bueno, aquí tenemos un panorama de las 7 fiestas que acabamos de hablar. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, Día del Perdón y la fiesta de los tabernáculos. Siguiente. Y bueno, llegan a la tierra prometida, se establecen en 12 tribus, aquí están las 12 tribus de Israel. Josué les reparte las tierras, les reparte los territorios, ¿ok? Siguiente. Y el reino de Israel queda consolidado, establecido. Primero tienen un rey llamado Saúl, pero después Saúl desobedece y en su lugar entra un rey que unió a las 12 tribus y llevó a una época muy importante de prosperidad al pueblo de Israel, que es el rey, que ya sabemos todos cuál es, el rey David. Rey David de la tribu de Judá, y Dios le promete a David que su descendencia, de su linaje saldrá quien será rey para siempre sobre Israel. Un reinado eterno que reinará sobre las 12 tribus y sobre el mundo entero. David, el autor de la mayoría de los salmos, a él se le promete que de él vendrá un hijo que será rey sobre Israel por toda la eternidad. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? A ver, ¿por qué no se ponen de pie un momentito? Que ya veo que algunos están cabeceando. Ok, levanten las manos. Ok, listo. Ok, tomen asiento otra vez. ¿Ya se despertaron un poco? Hasta ahí vamos bien, se va entendiendo la historia, ¿ok? Vamos ya en el reinado de David. Siguiente diapositiva.
Siguiente. Ok. El hijo de David, Salomón, construye el templo en Jerusalén. Hasta ahí todo iba bien. David, maravilloso, conquista muchos enemigos de Israel, establece su reino. Después viene su hijo Salomón. Salomón, Dios le prospera muchísimo, pero ya cuando está muy próspero Salomón, ya cuando está en el tope, en la época dorada del pueblo de Israel, ¿qué es lo que suele suceder en el ser humano cuando el Señor te prospera, te bendice? ¿Qué es lo que suele suceder, desgraciadamente, con el ser humano cuando te da abundancia? ¿Qué es lo que suele suceder? Salomón comenzó a olvidarse de las leyes divinas. Y Salomón comenzó a casarse con mujeres extranjeras que apartaron su corazón. Se empezó a apartar del pacto. Y como consecuencia, Dios le dijo: por cuanto no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo quitaré de manos de tu hijo, pero no te quitaré todo el reino, sino que le daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. El decreto divino es: como fuiste desobediente, voy a dividir el reino, y solo por tu papá David, que él sí fue muy obediente a mis mandamientos, solo por eso a él te voy a dejar una tribu, la tribu del sur, y a un siervo tuyo llamado Jeroboam le iba a dar las 10 tribus del norte. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Y se divide el reino de Israel. Esto fue aproximadamente en el año 931 a.C., la división del reino. El reino de Israel, es decir, 10 tribus del norte, que se le denomina también casa de Efraín. ¿Quién recuerda quién era Efraín? ¿Recuerdan quién era Efraín? A ver, ¿quién era Efraín? El hijo menor de José, que le dijeron que él, ¿qué profecía iba a cumplir? Iba a hacer que se multiplicara la descendencia de Israel. Y a estas tribus del norte se les llama Efraín, fructífero, doble fruto. ¿Por qué? Porque el que gobierna las 10 tribus se llama Jeroboam. Y Jeroboam es descendiente de Efraín. De manera que Jeroboam tiene que ser parte del cumplimiento de la profecía de que Israel se va a multiplicar como las estrellas en multitud. Pero eso ¿cómo se logró? ¿Cómo se cumplió? Ahorita les voy a decir. Y el reino del sur, al reino del sur se le llama reino de Judá. 2 tribus, la casa de David o casa de Judá, capital Jerusalén, rey Roboam de la tribu de Judá. El reino del norte, la capital Samaria, reino del sur, capital Jerusalén. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos, siguiente. Y como estaba profetizado, Dios a través de Moisés le dijo a su pueblo, en Deuteronomio capítulo 28, ¿qué le sucedería al pueblo de Israel si se apartaban de los mandamientos? ¿Cuál iba a ser el resultado si se apartaban de la ley? ¿Han leído Deuteronomio 28? Bueno, en Deuteronomio 28 están las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Si obedecían, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir, bendito será tu arteza de amasar, tu canasta, tu arteza de amasar, bendito te pondré por cabeza y no por cola, en fin, una cantidad de bendiciones si obedecían. Pero si desobedecían, serás lo último entre las naciones, pedirás prestado, endeudamiento, enfermedad, exilio finalmente. Te echaré de la tierra, te irás a las naciones. ¿Ok? ¿Y qué sucedió con las tribus del norte? Jeroboam, para consolidar su reino y evitar que se le fueran rumbo a Jerusalén, porque la ley decía que
tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año, Jeroboam decidió cambiar ciertos aspectos de la ley y hacer su propia religión, cambiar los días de fiesta, poner otro tipo de sacerdotes, poner becerros de oro, templos idólatras en el norte, y decidió apartarse del pacto. Y por 200 años Dios le envió profetas, diciéndole: se van a ir al exilio si no se arrepienten, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. ¿Y qué sucedió? Perseveraron en su desobediencia y finalmente fueron llevadas al exilio. A causa de la idolatría, las 10 tribus del norte son llevadas cautivas al exilio por Asiria. Los asirios vinieron a conquistarlos, tal como se profetizó. Se mezclan con los gentiles. ¿Por qué? Porque los asirios se los llevan a las naciones y ahí se mezclan con otras naciones y pierden la identidad. Al ratito ya se les olvida que eran israelitas, se casan ahí con gente de otras naciones y se borra del mapa su identidad. Y la casa de Israel se pierde entre las naciones, se pierde la perspectiva humana. Porque al mezclarse y casarse, se empezaron a casar entre todos ahí en el norte, y de ahí empezaron a irse a diversas regiones, rumbo a Asia, Turquía, y de ahí hasta el último la tierra. El profeta Oseas dijo: Efraín se ha mezclado entre las naciones. Dice: por tanto, haré cesar sus lunas nuevas, sus días de fiesta, sus shabbats, todas sus festividades, todo el pacto que les di, lo haré cesar. Y mi pueblo se perderá por falta de conocimiento. Y estando entre las naciones, adorarán al sol, adorarán a la luna, adorarán un arbolito, comerán cosas inmundas, se postrarán ante cualquier imagen, ante cualquier ídolo, y mi pueblo andará errante entre las naciones, adorando lo que no es Dios. ¿Se cumplió la profecía o no? Y años después, también las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, son llevados cautivas por Babilonia, pero en el exilio se arrepintieron, por tanto no pierden su identidad. Luego son dominados por Medo-Persia y se les deja volver, pero no con autonomía. Estos que vuelven son los judíos. Después de estar 70 años en Babilonia, los judíos regresan, es decir, los judíos, los del sur, no perdieron su identidad. Los del norte, los israelitas, esos sí perdieron su identidad, esos sí perdieron la herencia, pero los del sur preservaron, hubo un remanente que preservó la identidad. Y ese es todo lo que actualmente todavía se conoce como el pueblo judío. Vamos a la siguiente. Solo regresó Judá, los judíos. Por eso actualmente se conoce como los judíos, ya no tanto como israelitas, sino judíos, porque es lo único que quedó de las 12 tribus. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Es decir, en Oseas, toda la profecía de Oseas, Dios anuncia que un día a los israelitas que dejaron de ser pueblo, al mezclarse entre las naciones, Dios los volverá a tomar como su pueblo. Y ese día, cuando eso se cumpla, será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Eso está en Oseas capítulo 1, versículo 10 al 11. ¿Ok? Siguiente diapositiva. La esperanza de la reunificación e independencia de las 2 casas de Israel, las 12 tribus de Israel. Judá, 2 tribus, Efraín, 10 tribus, que han ido a todas las naciones, se dispersaron entre todas las naciones y están esperando ser rescatados, resucitados. Y crecía la esperanza de que vendría el ungido de Dios. Esa era la esperanza, desde que regresan de Babilonia, luego Persia, luego Grecia. ¿Qué imperio vino después de Grecia?
Roma. ¿Cuál era la esperanza? ¿Qué es lo que ellos estaban orando todos los días esperando? ¿Qué esperaban? Que viniera el ungido, que viniera el descendiente de David a juntar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso estaban esperando. Estaban esperando que viniera el ungido de Dios del linaje de David, de la tribu de Judá, que los libertaría de la opresión de sus conquistadores y restablecería el reino en unidad, las 12 tribus, y sería un reinado de paz y prosperidad. Eso es lo que anuncian los profetas, que habría de salir un vástago, un tronco de David y de Isaí, y que él uniría a las tribus de Israel. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Estando los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, aparece un hombre del linaje de David, descendiente de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat entra a la sinagoga, un día de reposo, entró a la sinagoga ahí en Nazaret, se pone delante de todos, toma el rollo, un rollo que le pasan, el rollo del profeta Isaías, y solamente leyó la primera parte, no terminó de leer toda la profecía, solo leyó una parte, porque lo que viene después, solamente leyó la parte que habla de las buenas noticias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a anunciar el año agradable del Señor. Y leyó hasta ahí y le cerró, y le entregó el rollo al que estaba ahí, y los ojos de todos lo miraban fijamente, porque no terminó de leer. Porque si hubiera terminado de leer, después de anunciar el año agradable del Señor, ¿sabes qué continúa diciendo? Y el día de la venganza del Dios vivo. El día de la venganza es el día cuando Dios juzgará a las naciones por toda la persecución y todo el daño que le han causado al pueblo de Israel. Pero él no leyó eso, él solamente leyó hasta la parte agradable, y los ojos de todos le miraban. Y él dijo, esta profecía se está cumpliendo hoy ante sus ojos. De manera que lo que esperaban ellos era que el Mesías viniera para acabar con los romanos. Es lo que esperaban. Y de repente llega él hablando de paz, de amor al prójimo, de amor al enemigo, y ellos no lo entienden. Y dice justamente eso: el Señor nuestro Dios ha puesto su Espíritu en mí, me ungió para anunciar las buenas noticias a los pobres, sanar a los afligidos, anunciar liberación a los prisioneros, me eligió para anunciar el año favorable del Señor. Y el día en que nuestro Dios se vengara, eso ya no lo leyó. Y bueno, es lo que les acabo de decir, eso ya no lo leyó. Entonces todos estaban esperando cuándo se habría de cumplir eso. Seguimos a la siguiente. Eso está en Isaías capítulo 61. Y este es el año que continúa el Señor haciendo lo mismo que hizo en esa sinagoga de Nazaret. El día de hoy, el Señor sigue haciendo exactamente lo mismo, anunciando libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, anunciando el año agradable del Señor, hablando a sus ovejas perdidas que vuelvan a casa. Eso es lo que está haciendo ahora. Pero vendrá por segunda vez a traer el juicio y a completar la lectura y a cumplir las siguientes palabras de la profecía. Yeshua dijo en Mateo capítulo 15, 24, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se lo dijo a una mujer cananea que se acercó a pedirle un milagro, y él le dijo, no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Yo se los he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 18, 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Tú no puedes
recuperar algo que no era tuyo. Si él dice vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues quiere decir que hubo un tiempo en que era suyo, ¿no? Hubo un tiempo en que no estaba perdido. Hubo un tiempo en que le pertenecía, pero se perdió, se fue de casa por causa de su pecado. Pero el haberse ido de casa, la desobediencia, Dios la usó para bien. ¿Cómo? Al irse a las naciones, se mezcló. Y al mezclarse con las naciones, ¿qué crees que hizo? Transmitió la simiente de Abraham en todas las naciones. Se dan cuenta que hay algunas semillas, no sé si han visto algunas semillas, que el viento se las lleva, y son unas semillas que tienen como una especie de, como una hélice, y que cuando hay viento, se las lleva y se las lleva el viento, y cuando se las lleva el viento, ¿para qué se las lleva el viento? Para dispersarlas y hacer que en muchos lugares surja esa semilla. Es exactamente lo que hizo Dios. Dios utiliza la desobediencia de las 10 tribus, la utiliza ¿para qué? Para sacarlas de la tierra, para llevarlas a las naciones y mezclarse entre las naciones y reproducirse entre las naciones y multiplicarse entre las naciones y cumplir la promesa de Abraham de que serían incontables, y lo único que va a hacer en los últimos tiempos es un chiflido. Va a hacer sonar un chiflido, va a soplar su espíritu, y entonces todos los que estaban muertos en sus delitos y pecados, los huesos secos, han de volver a casa. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si oyes la voz del buen pastor, eres una oveja perdida a la que está llamando a volver al rebaño. Siguiente. Él pagó el precio de tu rescate para que puedas volver. En el letrero que se puso encima de la cruz decía Yeshua Anatzerat Umelech a Yehudim, que si pones la primera letra de cada una de estas frases es la Yud Hei Vav Hei, que es el tetragramatón, nombre divino, que quiere decir que Dios puso en él su nombre para que él sea el medio de reconciliación, para volvernos a casa. El Mesías es el cordero de sacrificio, es la Pascua, que no cometió pecado, panes sin levadura, que venía a poner su vida como pago por los pecados de su pueblo. ¿Por qué se le puso Yeshua? Porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Si él te salvó a ti, ¿qué quiere decir? Lógica elemental, que tú eres parte de su pueblo. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Qué entendió Pablo? Pablo entendió que los gentiles que estaban viniendo a la fe eran descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. El misterio que ha estado oculto, pero se le reveló a Pablo. Cuando se le cayeron de los ojos escamas, él pudo ver que esos gentiles eran descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Así que si tú eres de Cristo, eres un pez descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Eres parte de la comunidad de naciones que Dios prometió que habrían de venir de Abraham. Eres hijo de Abraham no solo espiritualmente, eres hijo de Abraham biológicamente. Sin duda por tus venas corre esa simiente santa, porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Pero cuando resucitó Yeshua en el tercer día, el día de las primicias, y se presentaron como primicia al Padre, volvieron a creer en Él. Y cuando Yeshua subió al cielo, sus discípulos extrañados le preguntaban, cuando ya Yeshua se iba, ¿se acuerdan qué pasó? Muere, resucita y ya se despide de sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos compartiendo y de repente les dice, bueno, ya me voy, adiós. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Quién recuerda qué pregunta le hicieron los discípulos cuando ya se está despidiendo? Le preguntaron, Hechos 1:6, Señor, ¿no restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿No restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué no se supone? Todos los profetas dijeron que cuando venía el Mesías habría de restaurar a Israel. ¿Qué pasó? ¿No lo vas a restaurar? ¿No vas a traer de vuelta a las 12 tribus? ¿Y qué les dijo el Señor? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podía establecer el reino en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía que ir a buscar la dispersión de Israel en todas las naciones. Tenía que irte a buscar a ti. Tenía que esperar que la semilla germinara y que la cosecha estuviera lista. Y en estos tiempos las cosechas están listas para que muchos vuelvan a casa, no diciendo somos amigos suyos, sino diciendo somos hermanos suyos. Dale un aplauso al Señor. Vamos a la siguiente. A los líderes de Judá se les instó a creer, a darse cuenta, pero por cuanto se negaron, nuevamente ocurrió lo que el Señor había decretado. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que profetizó Yeshua. Por cuanto los gobernantes, los líderes de la nación no lo aceptaron, dijo, Jerusalén será pisada, dominada por los gentiles, las naciones. Esas naciones a donde estarían las 10 tribus de Israel, dominarían Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La pregunta es, ¿cuándo se cumplieron los tiempos de los gentiles? ¿Cuándo fue que Jerusalén fue recuperada una vez más? Después de casi 2000 años de exilio, ¿cuándo Jerusalén volvió a ser tomada? Junio de 1967. En el año 66 estalló la gran rebelión de los judíos contra los romanos. En el año 70 sus murallas fueron arrasadas, el templo destruido y los tesoros fueron llevados a Roma. El segundo templo se convirtió en ruinas, los judíos sobrevivientes fueron dispersados, cumpliendo la profecía de Jesús. Pero en 1967, la guerra de los 6 días, Israel, ante un ataque de varias naciones árabes que le rodeaban, sobrenaturalmente, Israel gana esa guerra y recupera Jerusalén y recupera el monte del templo. Y en ese momento, técnicamente hablando, terminan los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que está terminando el tiempo del llamado a las naciones a volver a casa. Estamos en los últimos tiempos. Estamos llegando a los tiempos en que ahora Yeshua se quitará el atuendo egipcio y empezará a ir con sus hermanos de Judá. Y curiosamente, en este mes se está decidiendo el futuro de Jerusalén. Las Naciones Unidas están por votar por qué hacer con respecto al territorio de Israel y específicamente a la ciudad de Jerusalén si ha de ser dividida. Y de acuerdo a la profecía de Zacarías, la ciudad de Jerusalén es lo que causará la última guerra mundial y el desenlace de la historia cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión. Así que estás tú viviendo los tiempos de la cosecha final. Dale gracias al Señor por eso. Siguiente.
Pero Dios ha dicho, toma un trozo de madera, toma un palo y escribe en él del reino de Judá. Toma luego otro pedazo de madera, otro palo, y escribe en él del reino de Israel. Esto está en Ezequiel capítulo 37, la profecía de los huesos secos. Dios le dice a Ezequiel, le da una visión de un montón de huesos secos y le dice, estos huesos secos son la casa de Israel. La casa de Israel son las 10 tribus, que dicen que pues ya no tienen esperanza, pero dice, haré soplar al Espíritu sobre ellos de los 4 vientos y esos huesos secos resucitarán. Y luego le dice Ezequiel, toma 2 palos. En un palo apunta casa de Israel, que representan a las 10 tribus del norte, y en otro palo anota por la casa de Judá. Júntalos en uno en tu mano, porque Dios ha declarado que juntará a Judá y a Israel y que hará de los dos un solo reino. Yo soy el Dios de Israel. Dios juntará a las tribus que se convirtieron en una comunidad de naciones y los unirá a la casa de Judá.